6 juegos de terror psicológico que te causarán pesadillas por las noches. Este año 2023 parece que los desarrolladores están tomándose la palabra terror muy en serio. Parece ser un año prometedor, con gran variedad de géneros para elegir, como shooters, juegos de rol, aventuras y mundo abierto. Pero el enfoque de esta lista está en los juegos de terror psicológico y te aseguramos que harán saltar a los jugadores de sus asientos aterrorizados. A pesar de que este género ha tenido sus altibajos históricamente, lo realmente bueno es que los títulos tienden a ser excepcionalmente eficaces en términos de crear sustos. Hoy presentamos los 6 juegos de terror psicológico que te causarán pesadillas por las noches. Número 6. Stray Souls. Stray Souls es un videojuego de terror psicológico que invita a los jugadores a adentrarse en un mundo de pesadillas en tercera persona. Está fuertemente inspirado en los clásicos del género, por lo que podemos esperar combates contra criaturas grotescas. Resolución de rompecabezas ingeniosos y una historia escalofriante. Ponte en la piel de Daniel, un adolescente corriente cuya vida cambia para siempre tras heredar la casa de su abuela y conocer a una misteriosa mujer que conoce a fondo a su familia, la casa y su impactante conexión con el pasado. Los elementos del juego inspirados en los combates de terror clásicos, con una precisión similar a la de las almas, dan un nuevo giro al género de acción y terror moderno. Número 5. Ad Infinitum. La Primera Guerra Mundial se despliega ante los jugadores en forma de survival horror en primera persona. Esa es la propuesta de Nacon y el estudio Hecate con Ad Infinitum. En esta pesadilla surrealista devastada por la guerra, debes superar el dolor, la desesperación y la corrupción mientras luchas por tu vida y tu cordura. ¿Puedes escapar de los horrores de la guerra? De esta manera, la Gran Guerra será el menor de nuestros problemas. Ante nosotros aparecerán criaturas terribles, trampas mortales y misterios insanos que desafiarán a nuestro personaje. Supéralos para salvar tu alma. Número 4. Unholy. Unholy hace uso de una mecánica de cordura similar a lo que pudimos disfrutar en Amnesia, The Dark Descent, de Frictional Games. En el título encarnaremos a Saida, una madre que tendrá que ir a buscar a su hijo a la última ciudad. El lugar está gobernado por un sistema de castas donde los humanos ocupan una posición inferior al de las demás criaturas. De esta forma, los jugadores deberán interactuar con las diferentes castas para salir adelante y sobrevivir en esta ciudad.
Número 3. Paranormal Tales. Paranormal Tales, un nuevo videojuego de terror con una cámara al estilo Bodycam que todavía está siendo desarrollado. Teddy, come on now. Teddy, for fuck's sake. En este primer vistazo podemos ver que el título está ambientado en una pequeña cabaña abandonada en un bosque siniestro, algo que nos ha recordado inevitablemente al juego de Blair Witch desarrollado por Bloober Team, encargados de Silent Hill 2 Remake. Los jugadores podrán explorar varias localizaciones en las que vivirán historias muy diferentes. El videojuego permitirá a los usuarios investigar su mundo desde el punto de vista de una cámara corporal, que contará con algunos efectos de suciedad y distorsión de lente para favorecer la inmersión. El proyecto no cuenta con fecha de salida y está siendo desarrollado solo por 2 personas, aunque no por ello deja de ser un juego interesante al que los amantes del terror deberían seguir la pista. Número 2. Layers of Fear. Bloober Team se ha ido convirtiendo poco a poco en un estudio especializado en los videojuegos de terror. El estudio polaco está muy cerca de lanzar su nuevo videojuego, que es, precisamente, el nuevo Layers of Fear. I know what must be done. Contará con una trama completamente nueva que estará interconectada con ciertos elementos que vimos en Layers of Fear Inheritance y Layers of Fear 2, aunque sea algo confuso que tenga exactamente el mismo nombre que la primera entrega. Conoceremos a la escritora, con una historia que es lo que une a todos los títulos de la saga. Además, también vemos por primera vez la linterna, un nuevo elemento que nos permite nuevas formas de afrontar una terrorífica aventura que además cuenta con audio, animaciones y gráficos de primer nivel, gracias al uso del motor Unreal Engine 5 y la tecnología Lumen para obtener la mayor fidelidad a nivel gráfico. Número 1. Luto. Luto es una experiencia de terror psicológico en primera persona, donde tomarás el papel de un individuo incapaz de salir de su propio hogar. Buscar la forma de escapar te llevará por una serie de caminos que pondrán a prueba tus sentidos. Explora el dolor que supone la pérdida de un ser querido, el terror de la inseguridad a la oscuridad que acecha detrás de la ansiedad y la depresión. La peor parte del infierno no son las llamas, es la desesperanza. ¿Te gustaría disfrutar de ciertas ventajas en nuestra comunidad? De ahora en adelante, puedes unirte a los miembros del canal y tener emoticonos e insignias únicos en el rango fantasma, disfrutar de contenido exclusivo solo para miembros en el rango demonio, y ser mencionado al final de cada vídeo en el rango brujo. Si quieres y puedes apoyar el canal con un extra económico, puedes hacerlo, pero siempre de forma responsable. Una especial mención a todos los miembros del canal que aparecen en pantalla. Gracias por apoyar el contenido de forma exclusiva. Gracias a todos, tanto a miembros como espectadores, por el apoyo diario recibido en los vídeos. Gracias por ver este vídeo y esperamos haber despertado vuestro interés sobre este fascinante tema. Como siempre,
Una vez más, ha sido un placer compartir estas historias y lugares tenebrosos con vosotros. Dejad vuestro like y suscribiros al canal para más contenido. Tampoco olvidéis activar la campana de notificaciones para estar atentos a todos los próximos vídeos que vayamos subiendo. Un saludo y hasta la próxima aventura.